Y se viene la columna Consultorio Jurídico con la doctora María Soto, que hoy estamos en contacto telefónico. Buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Virginia, y buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Estos días con un poquito mucho. De sol, viste que cambian un poco el estado de ánimo también, ¿eh? Ayuda. Totalmente. Sol dependiente, me declaro, totalmente. Total y absolutamente. Sí, totalmente. Bueno, María, ¿y qué tema nos traes hoy? Bueno, la última vez, el martes pasado, por cuestiones personales, no pude participar lamentablemente del programa, pero habíamos quedado el martes anterior o el otro, no me acuerdo, ya perdí la cuenta, de seguir un poquito con el tema del proceso abreviado, del acuerdo abreviado en el contexto de lo que es el código, la modificación, la reforma del proceso penal. Capaz que la audiencia se acuerda que estuve un poco tocando ese tema. Como siempre les manifiesto a grosso modo, ¿no? Sin entrar en tecnicismos, primero porque los desconozco realmente, no estoy empapada en el proceso penal ni mucho menos, me encantaría, pero no he podido incursionar mucho ahí, y bueno, y por otro lado porque no tampoco la idea es aburrir a la audiencia con tantas cosas técnicas, por más que sí entiendo que forman parte de la ley y demás, me parece que no sería... No es a lo que apunto, sino que lo que me gusta a mí es como ir desasnando algunos mitos que uno escucha en la diaria, en la calle, en el súper, ¿no? En la vida cotidiana, bueno, como para ir destrabando algunas cosas que la gente cree que son de determinada manera y que está bien que crean que sea así porque no tienen por qué saber cómo es realmente. Pero bueno, eso es como si puedo colaborar en eso y desde ya, como siempre decimos, que estoy abierta a cualquier consulta vía WhatsApp, telefónico, personal, lo que sea, siento que voy por el buen camino. Por y supuesto, en este caso, María, quiero hacer un apunte, ¿cómo? muy valioso este aporte, muy importante, y también quiero recordarles a aquellos que quieran escuchar la primera parte, que era donde hablabas del proceso penal en general, que está en YouTube, Birbaler Comunicación, ahí van a encontrar esa columna. Ahora sí, nos metemos en este tema puntual dentro del Código de Proceso Penal, lo que tiene que ver con el proceso abreviado. Con el acuerdo abreviado. Con este acuerdo, este mecanismo que la ley crea, ¿no? Que el legislador crea, que es un mecanismo un poco controvertido, porque como en todo hay varias bibliotecas, hay opiniones encontradas. Entonces a mí lo que voy a dar es como una visión un poquito objetiva de lo que es esto, que esto significa que el imputado, ¿no? Aquella persona que fue investigada por la Fiscalía por la presunta comisión de un hecho delictivo, lo que hace es aceptar los hechos, ¿tá? A cambio de que la Fiscalía reduzca la pena. O sea, lo que hace es evadir el juicio oral, todo el proceso penal, y se hace como se acuerda un poquito, se hace un acuerdo de justicia, ¿no? Dentro de acuerdo, bueno, yo acepto que lo hice yo a cambio de que vos me reduzcas la pena. Entonces, si es un delito que de repente, si se sigue el proceso como el proceso largo, por decirlo de alguna manera, o el proceso oral, si se sigue el proceso oral y la pena podría ser de 12 años, por ejemplo, bueno, la Fiscalía le ofrece al imputado, mirá, te ofrezco este proceso abreviado y en lugar de 12 años, capaz que lo arreglamos por 3, ¿no? Es una forma de negociar la justicia. Uh-huh. Es raro y bueno, es medio raro cuando uno lo dice así, y por eso hay opiniones a favor y en contra, ¿no? Hasta dónde es constitucional, hasta dónde
está cubierto el debido proceso, qué pasa con el principio de inocencia, ¿no? ¿Qué pasa con esto de autoincriminarse? Es como, tiene varias aristas esto, pero bueno, supone eso, la aceptación de culpabilidad del imputado diciendo expresamente, sí, yo cometí el hecho delictivo. Acá surgen un montón de cuestionamientos en torno a ese imputado, esa persona que cometió el delito o, bueno, presuntamente cometió el ilícito. ¿Está realmente capacitada para tomar esa decisión? ¿Está realmente bien asesorada? ¿Tiene sus facultades aptas como para entender la gravedad y lo que implica todo esto? Porque a veces son personas, Virginia, que no están, que no son instruidas, capaz que no saben leer, algunas no saben escribir, otras nunca fueron, de repente no terminaron la escuela, otras de repente tienen problemas de consumo y no están en su sano juicio, otras de repente tienen problemas de salud mental, tampoco están en su sano juicio. O sea, son personas que a veces, por más que la defensa, ya sea pública o privada, les transmita el alcance de esto, con toda la paciencia del mundo y con todo el conocimiento del mundo, capaz que esa persona no logra entender la gravedad de esto que acepta, ¿verdad? Entonces, es como que hay que ver, yo entiendo que hay que ver este acuerdo abreviado desde todas las perspectivas. Es algo que lleva adelante la Fiscalía, sí, la Fiscalía lo propone, el imputado es el que tiene que aceptarlo o no, pero ese imputado tiene que estar asesorado. Y a veces ese asesoramiento puede ser maravilloso, el mejor del país, pero capaz que esa persona no entiende el alcance real de esto. Por eso es como hay que tener mucho cuidado. Y tenemos que tener presente que el 80% de los casos se resuelven a través de este mecanismo, por el proceso abreviado. O sea, no cumplen toda la etapa del proceso oral, del juicio oral. ¿Me explico? Se resuelven mucho antes. Sí. Que quiero a través de este mecanismo señalar algo porque vos lo dijiste y entonces ahí me aparece otra interrogante. Mencionabas el principio de inocencia. ¿Puede tener que ver que se llegue tanto a estos acuerdos por el hecho de que incluso con el principio de inocencia que mencionabas, muchas veces deben esperar la sentencia en la cárcel? Claro, sí, exactamente, porque hay delitos que, como hablamos también en alguna columna, hablamos de la prisión preventiva, en donde hay delitos que ameritan que la Fiscalía solicite la prisión preventiva y el juez decrete la prisión preventiva cuando se dan algunas circunstancias. Exacto. Es como, ¿qué pasa? Es como que yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero vos tenés que demostrar lo contrario. Y yo acá estoy asumiendo que cometí el ilícito, que muchas veces capaz que sí que lo cometió, pero otras veces capaz que no lo cometió y acepta esto porque las condiciones en las que está esa persona imputada no son las mejores y se siente presionado, pero no presionado solo por Fiscalía o por la defensa, se siente presionado por todo el sistema y por toda la circunstancia en la que esa persona se encuentra, de repente privado de la libertad, de repente en una comisaría, de repente sin comer, sin tomar agua, en condiciones que no son las mejores. Entonces, bueno, a veces como que se ejerce cierta presión de forma indirecta y la persona para salir de eso dice, sí, acepto, voy 3 años y se acaba todo esto. ¿Me explico a lo que voy? A veces no es en las mejores condiciones para decidir, no están dadas las condiciones para tomar una decisión tan grave, ¿no? Conozco casos en los que se plantan y dicen, no, voy hasta el final, yo no hice esto, voy hasta el final, y bueno, terminan condenados con una condena mucho más grande. Pero bueno, acá también hay que poner una balanza. Yo acepto que para bajar mi pena acepto algo que no hice, ¿no? Es como, es una figura, es un mecanismo un poco... Sí. Es un mecanismo un poco raro. Este acuerdo, pregunto porque pongámonos del otro lado, ¿no? La Fiscalía tiene
tiene pruebas suficientes como para condenar a este imputado. Y en ese caso, o se puede llegar a tener todas las pruebas, ¿no? Hablemos de una persona que es culpable, o sea, que se tienen las pruebas. ¿Por qué se recurre al acuerdo o no se recurre en esos casos al acuerdo? ¿Se continúa con el proceso? ¿Qué pasa? A través de este acuerdo, de estos acuerdos, la justicia actúa mucho más rápido. Fíjate que desde que vos formalizás a la persona hasta que se hace el acuerdo, hay una estadística que dice que pasan 2 días. O sea, imagínate todos los casos que vos sacás, que todas las personas que vos encarcelás, todos los procesos penales que vos le ponés fin con este acuerdo. Es rapidísimo. Entonces tenemos las cárceles llenas de gente, ¿está? Llena de gente que de repente es inocente, pero por miedo a que, ¿no? Acepta este acuerdo. Entonces encarcelamos, de repente se corre el riesgo de encarcelar gente que es inocente, porque es como que los vas... Mira, leí una autora hace unos días que hablaba de la administrativización de la justicia. Se vuelve como un trámite administrativo, ¿me explico? Sí, desbordados además. Tengamos en cuenta voy sacando... Tengamos en cuenta eso también, que muchas veces están desbordados, ¿no? Algunas fiscalías... Sí, totalmente desbordados. Entonces esta es una manera de... ¿no? De como que se descomprime el sistema, pero las cárceles se llenan de gente, y de gente que de repente no atravesó todo ese proceso. Por miedo, por sentirse presionado por el sistema, por desconocimiento, ¿me explico? Es como que es un sistema... No solo se implementa en Uruguay, se implementa en muchísimos países del mundo, ¿no? Pero bueno, tiene sus ventajas porque, ya te digo, la justicia se vuelve un poco más rápida, ¿no? Pero también tiene sus desventajas, porque toda la parte probatoria, toda esa parte en donde yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, y cómo demuestro yo algo a través de pruebas, toda esa parte se omite, ¿no? Se renuncia, como que el imputado renuncia a toda la prueba, no se debate. Claro, una confesión. En debate la inocencia o no de la persona, que yo como pruebo que soy inocente a través de pruebas, ¿no? Entonces como que esa etapa se saltea. La función del juez es importante remarcarla. El juez no es el que me acusa, a mí me acusa la fiscalía. El juez lo que hace es controla, ¿no? Bueno, sí, y aprueba, homologa, como decimos, le da el ok, hablando mal y pronto, a ese acuerdo, ¿no? Pero no escucha a los testigos, no mira la prueba, no examina la prueba, no escucha... A eso voy, ¿eh? Es como... si yo tuviera que decir, ¿está de acuerdo o no, María? No sabría qué decir. Porque en muchas situaciones sí, bárbaro, funcionará bien, pero en otras me queda la duda, ¿no? Y creo que a cualquier persona le quedaría esa duda también. ¿Hasta qué punto está bueno y hasta qué punto es favorable y hasta qué punto no? También depende de mucho de dónde nos paremos, si desde fiscalía, si desde el juez, si desde el imputado, si desde la defensa, ¿no? Es como... Si vos decís, si uno piensa, la persona cometió un delito en donde la prueba de penitenciaría puede ir hasta 12 años y la fiscalía me ofrece 3, y bueno, y vos decís, ¿qué hago? 12, 3. Estamos hablando de la libertad, lo que está en juego es uno de los derechos, el derecho a la vida, y después viene el derecho a la libertad, ¿no? Es el derecho, uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano, de ser libre. Entonces es complejo el tema, Virginia, ¿no? Pero también por eso te digo, complejo. Pensado desde el otro lado, ¿no? Ejemplo, porque ha habido ejemplos, ¿no? Una familia que por ahí sufre en su familia un caso de violento o un caso
que se poseen las pruebas, pero al haber un acuerdo por ahí, la pena que recibe no deja tampoco satisfecha a la familia. Si bien los años que pueda estar la persona que cometió este crimen presa no va a reparar el daño que se ha hecho, por ahí a veces la expectativa es un poquito mayor, bueno, por lo menos que no salga tan rápido a seguir cometiendo este tipo de delitos. Digo porque también pasa por ese lado, ¿no? Que si se puede llegar a alcanzar las pruebas para comprobar que realmente es culpable, se hace un acuerdo y por ahí la pena termina siendo insatisfactoria para la familia. Estás parando del lado de la víctima. Por ejemplo, sí, bueno, porque para tener otra mirada también. Exacto, está bueno. Y viste que cuando yo nombré los operadores jurídicos, nunca nombré a la víctima. ¿Por qué? Primero porque me olvidé realmente, cuando en realidad no debería haberme olvidado, pero porque en realidad la víctima en estos casos como que me da la sensación a mí, ojo, como que queda a un costado, ¿no? La víctima acá no entra, porque si yo te digo que renuncio a todo el proceso como debe ser, la víctima nunca aparece. Como debe ser, no, o sea, como era antes de la reforma, acá la víctima no aparece en este proceso abreviado, porque el acuerdo es fiscalía imputado y un juez que homologa el acuerdo. ¿Dónde entra la víctima? No entra la víctima. Y ahí surge lo que vos decís. Esa víctima, o la familia de la víctima, los allegados, lo que sea, no están satisfechos con la pena, porque no entienden por qué esta persona, en lugar de ir 8 años preso, va 3. ¿No? ¿Es eso lo que vos planteás? Es eso. Y también pasa con la opinión pública, que muchas veces se pregunta, pero ¿cómo puede ser que una situación así sea penada con tan poco? Bueno, acá está un poco la explicación. Exacto. Pero reitero, si está la posibilidad de comprobar que es culpable, también para, digamos, agilizar un trámite o, como decís, algo administrativo, por ahí no recibe la pena que realmente merecería y que quizás evita la comisión de otros crímenes, ¿no? Porque eso creo que es lo que se busca cuando se priva de libertad a una persona en parte, ¿no? Sí. Quitemos lo de rehabilitar y todo eso, ¿no? A esta altura. Pero por lo menos que realmente haya una relación entre la gravedad por ahí de los hechos y el tiempo que esa persona va a estar privada de libertad. Sí. Por eso es un sistema, es un mecanismo que tiene como muchas controversias, ¿no? Es como muy controversial, porque es como te decía hoy, depende de donde te pares. Donde te pares es donde vas a estar más satisfecho o menos satisfecho, o más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero es eso, básicamente, que, a ver, es importante también saber y remarcar, como siempre me gusta hacerlo, para sacar algunos mitos de la calle. La prisión perpetua no existe en Uruguay, la pena de muerte no existe en Uruguay, cuando la persona cumple la condena vuelve a tener su vida, o sea, no hay uno no puede estar preso toda la vida, ¿no? Y la idea es esa, reinsertarse en la sociedad. ¿Qué pasa? Nadie tiene la verdad absoluta, y bueno, y a veces sí, las personas cumplen la pena, salen y vuelven a cometer el delito, pero no podemos tampoco tenerlo preso de forma perpetua. Uh-huh. Es entendible cuando uno se para desde la víctima, uno se indigna porque no puedo creer que que me hizo esto ya esté libre, o no puedo creer que que hizo esto, aunque no seas la víctima, aunque seas la sociedad, que vos digas, esta persona cometió esto y va 3 años preso. Hay varios casos acá en Rosario que obviamente no voy a mencionar, pero que más o menos sabemos que a uno lo indignan, ¿no? Pero bueno,
está dentro del marco legal. Nadie está haciendo nada fuera de lo que la ley establece. Y la ley está hecha por hombres. Y no son los jueces, porque la gente también se enoja con los jueces. No son los jueces lo que hacen las leyes. No son los defensores lo que hacen las leyes. No somos los abogados. No son los fiscales, son los legisladores los que hacen las leyes. Elegidos por nosotros, por los ciudadanos. Exacto. Nosotros, el Poder Judicial, pero el juez lo que hace es aplicar la ley. Exacto. Entonces todas estas situaciones que a uno como sociedad lo indignan porque la pena de repente es muy baja, no nos podemos enojar con el juez o con el... No, está todo dentro del marco legal. Para eso estamos los abogados, para controlar que se lleve a cabo, se respete el debido proceso. Para eso están el juez lleva ese control también. Entonces es un tema muy complejo. Yo entiendo, y uno entiende que la gente se indigna del otro lado, ¿no? Uno lo ve en las redes, lo ve en la calle, lo ve en todos lados, pero está todo dentro del marco legal. Es así. María, yo creo que es todo un tema porque, bueno, ni que hablar que cuando hablamos del proceso penal aparece por allí algo que yo creo que hoy en día afecta tanto a todos, está tanto en la opinión pública, que es el tema de la seguridad y cómo resolver. Entonces se abre un abanico tan grande de cuestionamientos, por parte, como lo ve, como decís, se escucha en la calle, se ve en las redes, que roza un poco la indignación con ciertos temas, y también hay mucho para hablar, por lo menos para conocer. Se puede estar o no de acuerdo con la ley, con las leyes. Acá este espacio, lo interesante y lo clara que sos también para transmitirlo, es que conozcamos cuáles son las leyes y cómo se aplican en nuestro país, y esto creo te lo agradezco muchísimo porque clarifica. Yo te agradezco a vos por el espacio y a toda la audiencia por estar del otro lado, y bueno, y quiero remarcar eso, ¿no? Que es como un pantallazo general. No podemos en un espacio radial extendernos mucho por cuestiones obvias, y tampoco me gusta ser muy técnica, más allá de que no lo sea, porque no es no me especializo en esto, no. Lamentablemente me hubiera encantado, pero no pude. Pero a lo que voy es que tampoco me parece que está bueno que la audiencia escuche términos tan técnicos que en definitiva no entendés, y que vos decís, ¿qué me importa hablar así? Háblame normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso me parece que está bueno, como acercar el derecho a la gente que no tiene por qué saber un montón de cosas, como yo no sé un montón de cosas de infinidad de profesiones y de oficios ¿no? Entonces eso está bueno, como hacerlo más en igualdad de término, ¿no? Que sea algo entendible, que lo pueda entender cualquier persona sin necesidad de haber pasado por la Facultad de Derecho. Y como siempre también quiero remarcar, decirles que estoy a las órdenes para lo que necesiten, cualquier consulta que tengan, encantada, si se las puedo evacuar, encantada. Déjanos tu número, María, para que, bueno, la audiencia, si se quiere comunicar contigo, pueda hacerlo. 092-582-689. Muchísimas gracias. A ti, Virginia, y a toda la audiencia, que tengan una buena jornada y a las órdenes. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Besos, chau. María Soto con su consultorio jurídico.